chicos, no sé si esta vez sí funciona el directo, vamos a intentarlo. Hoy tenemos por fin, vamos a ver si arranca y va bien todo esto. Chicos, hoy tenemos un capítulo muy interesante, vamos a hablar del alquiler de la vivienda. Y veis vosotros, ¿y por qué ha salido este concepto del alquiler de la vivienda? Gracias, Bernat, por estar ahí. Gracias, Enrique, por ya empezarte a conectar. Vamos a ver si ahora funciona y ya no hay más fallos, chicos. Ya he recibido varios mensajes de que la gente no podía entrar. Esperemos que ahora sí. Si Edu tienes un ratito para hablar, dímelo y te doy entrada ahora mismo, ¿vale? Por mi parte, vamos a intentar enfocar este capítulo sobre la ley de la vivienda en sí y sobre el alquiler de la vivienda en España. Antes que nada, disculparme por los errores técnicos que hemos tenido hasta el momento, pero no sé qué es lo que está pasando exactamente en la herramienta. Me ha llegado una notificación de que está fallando con los directos y que había un error bastante, vamos a decir, profundo. Entonces, vamos a intentar darle paso a Edu y ya de paso, pues mientras le voy dando ese acceso, pues... Datos del señor Edu. Vale, Edu, antes que nada, quiero que lo sepáis, fue alumno mío hace un tiempo y es una persona estupenda, maravillosa. Edu, ¿me escuchas bien? Los exteriores. Vale, menos A mal, ver si te ya estamos aquí. Voy a hacer una vale, breve descripción de quién eres y vamos a por ello, ¿vale? tranquilo, para adelante. Edu, madrileño. Entonces, eso ya es primer punto, ¿ok? Segundo punto, una persona que vamos a decir que es polifacética. En el mundo del periodismo, desde Radio Rute, redactor y reportero, y actualmente forma parte del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Madrid. ¿Ok? Primer detalle a tener en cuenta. Tiene el descanso, tengo que volver. Vale, vale, sí, 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 no te preocupes. Y a todo esto, máster en la creación audiovisual y artes escénicas y la parte, en su segunda faceta, la parte artística, sí que me gustaría destacar, pues ya no solo dos cortos como Reprimidos y Liberados, que los tenéis en YouTube, así como la miniserie Historias de Reprimidos y sobre todo, también, por qué no destacar su tercera posición en los premios Madroño con su corto No pintas nada, pero hoy Edu sí que pinta. Entonces, Edu, vamos con las preguntas. Preguntas que Vale, sé que no gracias son ni por... cómodas ni Gracias por... incómodas, pero que hace falta de alguna manera narrar. Primero de todo, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta el momento como inquilino? Cuéntanos. Pues a ver, un poco el resumen es que he tenido bastante suerte con el tema del alquiler de pisos. En este momento vivo con mi pareja de alquiler. Es el segundo piso que hemos encontrado para alquilar en Madrid y hasta el momento, como digo, hemos encontrado dos pisos que, tal y como está todo de carísimo, hemos tenido bastante suerte a nivel calidad-precio. Pero reconozco y sé que la cosa del alquiler está muy, muy complicada porque hay pocos pisos, porque están muy caros, porque cada día, eso sí lo hacemos, el ejercicio de meternos en cualquier portal de búsqueda de vivienda y vemos que cada día van subiendo poquito a poquito. Entonces, es un ejercicio complicado. Ok, quería preguntarte, en tus años como inquilino, ¿has notado algún cambio en estos últimos años, a lo mejor época post-COVID, en condiciones, en exigencias por parte de los propietarios? Pues, a ver, partiendo de la base de que antes de la pandemia estuve de inquilino, pero en otra comunidad autónoma, Ujú. tampoco puedo comparar en relación a esta comunidad de Madrid, ¿no? O esta ciudad. Pero sí que cada vez he notado que piden más requisitos, ¿no? Como un contrato laboral indefinido o nóminas, un aval incluso. O sea que sí es verdad que cada vez el casting, porque al final te sientes un poco como si estuvieras en Got Talent, ¿no? Y un jurado te estuviera juzgando, te estuviera valorando. Así es, así es. Quería también hacerte una pregunta un poco más curiosa, ¿no? ¿Qué se comenta en tu entorno? Supongo que tendrás amigos, familia que también vive de alquiler. ¿Cuál es un poco el sentimiento general de tu entorno? Pues los precios, ¿no? O sea, al final no es algo que los inquilinos nos estemos inventando, sino que es algo que cuando te pones a buscar piso y esa búsqueda la realizas continuadamente durante meses, pues objetivamente te vas dando cuenta de que los propietarios, ya sea de inmobiliaria o sea de particulares, pues van subiendo progresivamente, ¿no? Un poco efecto tsunami, ¿no? Por así decirlo. O sea, si el piso del vecino ya está a 900, ¿por qué no voy a poder poner yo el piso
a 900. Entonces, ese efecto tsunami, por así decirlo, hace que los precios al final suban en general, ¿no? Así es. Voy a hacerte una pregunta un poco indiscreta, pero se habla mucho Sí. del porcentaje que debe Pues ser de espera, tu que me salario, quito la chaqueta. Me quito la chaqueta. el que sea de destinas al alquiler. ¿Qué porcentaje aproximadamente dirías en una horquilla que fijas para el alquiler de tu salario? Eh, ya digo que tengo suerte con el alquiler y ahora mismo destino como el 20, sí, algo menos del 20% del Vale, salario, pero no es lo vale, habitual, bien, me consta. bien. No estás en el umbral de pobreza, ¿vale? Importante ese detalle. Luego En hablaremos este de... momento, al menos no. Vale, mira, me quedan bueno, tres Sí, preguntitas, ¿vale? Una de ellas es, tú como inquilino, aunque has tenido suerte hasta el momento, ¿qué sí. medidas como ciudadano se te ocurrirían para intentar un poco mejorar la situación del alquiler en España? Pues a ver, es que claro, el tema de regular es complicado, Ujú. ¿no? Vivienda pública, pero sobre todo una vivienda pública que realmente sea efectiva y duradera en el tiempo, que no a los X años se pueda hacer negocio de ella, porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, invertir en vivienda pública, pero para siempre. Vivienda pública que no se pueda luego especular, ¿no? Con ella. Y claro, el tema de regular, una medida utópica podría ser que progresivamente Ujú. los pisos, o sea, como que hubiera un tribunal o algo así que juzgara los precios de los pisos en las ciudades, donde, bueno, en municipios, lo que sea, y que progresivamente durante un tiempo bajara muy poco a poco el precio de... Lo digo porque, claro, te pones en la piel de un propietario, ¿no? Y tiene un piso a 1.200 euros. Y claro, si de repente le obligan a ponerlo a 800, está perdiendo al mes 400. Soy de letras, creo que he hecho bien, sí. 400. Entonces, claro, no es lo mismo que si progresivamente y avisando que no les va a hacer gracia, no les va a hacer gracia. Pero claro, también se han estado lucrando, con todo el derecho del mundo, también, pero se han estado lucrando durante X meses cobrando cada vez un poquito más y ese dinero también lo han estado ahorrando, se supone. Aunque bueno, luego cada caso es un mundo, que también a esos propietarios le han subido su hipoteca, en fin, es que es para... No es fácil, no es fácil. Así es. Me quedan dos preguntitas para hacerte. Opinión tuya, sí, directa, sobre la ley de la vivienda. Eh, un parche. Un parche, ¿vale? Muy bien, muy bien. Luego hablaremos un poquito más sobre ella. Como siempre es un poco un patrón hacia adelante. Ahora veremos luego hasta hacia dónde llega. Y respecto a hasta ahora, las soluciones que ofrece la política, porque es un debate que está todo el día en el Congreso de los Sí, Diputados, sí, digamos, recientemente, no todo el día, por desgracia. sí. ¿Qué te han transmitido hasta el momento? No es meternos por un partido o por otro, sino qué te Ya. han transmitido como ciudadano. A ver, yo creo que es porque realmente no saben cómo atajar el tema, porque es un tema muy complicado que realmente está involucrado ellos mismos, ¿no? O sea, salía un estudio hace poco de que la gran parte, gran mayoría de los congresistas tenían, los diputados tenían pisos en alquiler. Entonces, claro, es un tema que ni ellos se atreven a, o no les interesa. Entonces, claro, ya digo, un parche en el sentido de que hay pocas viviendas ahora mismo que cuesten 600 al mes o habitaciones a 300. Entonces, a eso me refería con lo de parche. No he dicho un parche de una forma gratuita, sino lo justifico así. No sé, creo que es un poco lo que pasa, ¿no? Pues ya está. Edu, Ya de verdad, está. mil gracias por tu tiempo. No te voy a Nada, hacer gracias a ti. preguntas más capciosas. Simplemente, pues, darte las gracias por este ratito, que sé que te he que volver al trabajo. Nada, sí, tengo que hacer Y nada descanso y más. tengo que volver con la información, la actualidad que manda. Oye, gracias por este huequito. Un saludo a la gente que se ha conectado. Suerte con este proyecto que tiene muy buena pinta, ¿vale, Mil Manu? gracias por todo, Edu. Cuídate Y muchísimo. tú, Hasta luego. chao. Adiós. Adiós. Pues chicos, ya hemos tenido el primer entrevistado y Edu es, digamos, uno de los vértices de ese triángulo. Vamos en este programa a enfocarlo desde tres puntos de vista. Acabamos de hablar con un inquilino. Ahora, acto seguido, después de comentaros algunos detalles sobre este tema, sí que me gustaría pues, presentaros a una persona que se dedica al mundo inmobiliario, que trabaja tanto en la parte de la intermediación como de la venta de alquileres y de viviendas. Y por último, hablaremos con un propietario. Pero antes de dar entrada al siguiente invitado, que es el señor Bernat Serra,
vamos a ir a uno de los puntos importantes. Cuando hablamos de la ley de la vivienda, que la ley de la vivienda, para que tengamos ya un dato y ponernos en contexto, su última actualización es del 24 de junio. En el ámbito político se habla de si hay que obligarla o no hay que obligarla y se repite solo en 6 ocasiones el concepto de regulación. Lo digo porque a veces cuando leemos prensa se dice, no, hay que regular, pero solo en 6 ocasiones y el contexto no va por el que dice la política. Por lo tanto, a veces leer todo el prisma que me intenta enfocar una ley a lo mejor me da una visión muchísimo más amplia. Bien, otro detalle importante a tener en cuenta es el siguiente factor. Artículos que de alguna manera representan esta ley. Tuve la oportunidad de echar un vistazo a la ley, vengo del mundo de las leyes, aunque ya no me dediqué a ello, y claro, vas al artículo 2 y te hablan del impulso y fomento de la existencia de una oferta suficiente y adecuada para la vivienda de alquiler. Te vas al artículo 10, en el punto F, y hablan de las acciones de fomento de la intermediación en el mercado de arrendamiento. ¿Vale? Pero todos son conceptos que no llegan a claudicar en una definición, sino que buscan el generalismo puro. Resaltan conceptos como el mercado tensionado. Cuando hablamos de mercado tensionado, para que entendamos el concepto, son ciudades donde hay mucha demanda y donde la oferta, pues, entonces empieza a verse volcada por este efecto y a lo mejor por los precios se ven de alguna manera repercutidos. Pero es que además la propia normativa habla de las comunidades autónomas y le cede a las mismas gran parte del poder, ya no solo de las ayudas, sino también de ese apoyo que pueden dar a personas que se encuentran en situaciones de exclusión social o personas jóvenes que estén buscando su primera vivienda. Claro, te pones en la página web de la ley de la vivienda y tienes de alguna manera pues averiguar desde el Ministerio de la Vivienda qué pasa con las comunidades autónomas y cada una tiene unas características distintas. No es que haya una disparidad brutal, pero donde hay que poner el ojo es en las condiciones. Yo tenía la oportunidad de pasarme por Castilla y León y había condiciones relativamente interesantes. Pero por otro lado también te vas, por ejemplo, a Cataluña, donde pues se vanagloria el mundo de la política a día de hoy de que se ha aplicado y de que funciona. Pregunten a la gente de Barcelona si es fácil o no es fácil encontrar un alquiler y que no tenga una demanda de barreras, que es lo que hablaremos luego con el propietario Enrique Saura, qué barreras tiene que poner un propietario también para tener una seguridad, porque aquí tenemos que hablar de todas las partes sin demonizar a ninguna. Por eso, en el espacio del opinólogo queremos hablar de la vivienda, pero de distintos prismas, no intentando que os convenzáis absolutamente de nada. Claro, aquí viene otro detalle que también me gustaría trasladaros y que creo que es importante tener en cuenta. Cuestiones que vamos a poner un poco en valor. La propia ley habla o intenta de alguna manera ejecutar en algunas comunidades autónomas la reducción de los alquileres del precio del valor del alquiler un 5%. Y hasta una bonificación del 90% para los propietarios. Pero claro, ¿y esa bonificación cómo tributa? Gran pregunta. Tendríamos que hablar con alguien que sea del mundo fiscalista para conocer más este detalle. Digamos que esta cuestión de la vivienda es algo que ninguno de los partidos políticos que ha pasado por el gobierno de España le ha tomado con seriedad, sino que ha esperado a que la bomba explotase del todo. Y yo recomendaría que si pertenecéis a cualquier comunidad autónoma, da igual si es Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia, Ceuta, Melilla, me da igual, Canarias, echar un vistazo no solo a la ayuda en sí, que impacta, que llama la atención, que hay procesos más lentos y más tediosos, sino también mirar la letra pequeña. Porque, claro, hay detalles que son muy particulares. Por ejemplo, para que tengáis una idea, y esto es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Se hablaba de la defensa del propietario, de la ayuda muy limitada en el tiempo. De repente hay un detalle que me llama la atención, que me bloquea en el Ministerio de Vivienda, que hablan de intentar de alguna manera cambiar ese impacto que va al propietario, que se va a crear como una nueva forma de tributo, que no va a ser el IPC a partir del 2025. Vale, pero no especifica el porcentaje ni el impacto. Y vayamos a otras cosas que también llaman la atención, ¿no? El recargo sobre el IBI y que si se va a limitar o no la cantidad de viviendas que puedas tener. Y es que si tú vas, por ejemplo, a Castilla y León, te dicen que, cuidado, si tú tienes una vivienda que tenga 2 años y esté vacía y tu, vamos a decir, compendio de viviendas llega a las 4 viviendas. Pero es que ese dato que os acabo de trasladar aparece también en otras comunidades autónomas, así que no nos llevemos las manos a la cabeza. Claro, se habla de recargos en el IBI del 50 al 150%. Claro, todo esto aún está un poco, vamos a decir, como entre bambalinas. No llega a ejecutarse del todo y por ahora se está empezando a intentar de alguna manera leer qué va a pasar con esas ayudas que se están solicitando dentro del mundo del alquiler. Vamos a pasar al siguiente invitado. El siguiente invitado es Bernat Serra. Voy a ir rápidamente a su definición y le doy entrada. Bernat, para que tengáis una idea, somos amigos de hace 1000 años en el colegio, pero cuando descubro que trabaja en el mundo inmobiliario dije, te tengo que llamar.
Es una persona que trabaja en el mundo inmobiliario y que ayuda a agentes inmobiliarios a saber cerrar acuerdos y sobre todo a saber cómo llevar una venta o cómo llevar un acuerdo de alquiler con cualquier persona. Vamos a hablar con él, vamos a darle entrada y a partir de ahí, cualquier pregunta, duda que se os ocurra, no tengáis ningún miedo, que estaremos aquí para responderla. Dame un segundito, chicos, porque estoy esperando a ver si Bernat... ¿dónde lo tenemos aquí? A ver, porque aquí está. Perfecto. Perfecto, pues Bernat, cuando quieras, accede, que ya estamos aquí. Vamos a ver si se conecta. A veces tarda un poquito, así que vamos a ver si... Ya lo tenemos aquí. Bueno, vemos oscuridad por ahora. Hola, Bernat. A ver, ahora sí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, antes que nada agradecerte que hemos tenido un montón de problemas técnicos, pero has estado ahí. Entonces, aunque nos hemos demorado por el tiempo, estamos dándole caña. Así que vamos a por ello. Te lanzo las preguntas, Bernat, y tú contesta con total sinceridad. Bien, hasta el momento, ¿cómo ha sido tu experiencia en el sector inmobiliario? Mirándolo desde tu perspectiva, ¿qué nos podrías contar? Pues desde la mía personal te diría que muy buena porque siempre trato de verlo como un aprendizaje. Un aprendizaje en el sentido de, vale, ¿qué puedo aprender de estos clientes? ¿Qué me han transmitido? ¿Qué necesidades o qué motivaciones tenían y de lo cual yo puedo aprender para seguir, digamos, beneficiando a otros clientes? Saber cómo trasladar esa información de la mejor manera posible. Entonces, por esta parte, yo lo resumiría así. Satisfecho y siempre aprendiendo. Vale, y en estos años, ¿has notado algún cambio? ¿Algún elemento que digas, oye, pues mira, de repente ahora cuando me dice un propietario, oye, quiero que me alquiles este piso, quiero que demandes este tipo de circunstancias, este tipo de requisitos, que a lo mejor hace 2 o 3 años no era así? Coméntame un poco. Primeramente, bueno, tenemos que ser un poquito realistas. Y me explico. Un propietario que decida poner una vivienda en alquiler y diga, venga, a mí, por ejemplo, cualquier otro, diga, mire, quiero que me alquiles este piso a 1.000 euros, por ejemplo. Y dices, vale, a 1.000, ¿por qué? Pues porque he estado ojeando los portales y lo he decidido porque sí. Bueno, primero hay que ver si ese es el precio que se ajusta al mercado y en función de ello, pues ya decirle, vale, ¿es posible este precio? O decirle, no, señor propietario, no será posible. O si el mismo insiste, pues en este caso lo que yo haría es cordialmente rehusar trabajar con él. Porque esto es algo que le he escuchado a Edu mencionar, que da ese efecto boomerang, ¿no? Un piso se alquila por 1.000, bueno, se alquila, no, mejor dicho, lo anuncian que lo van a alquilar por 1.000. Entonces, si yo veo que mi piso es similar o, digamos, entre comillas, ligeramente mejor, porque tengo una habitación más, un cuarto de baño más o el estado de conservación es un poquito mejor, yo puedo pensar, si este se alquila por 1.000, pues el mío, en mejores condiciones, digamos así, ¿por qué no lo voy a poder alquilar a 1.100, por ejemplo? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hacemos este planteamiento, o los propietarios hacen, sin tener en cuenta si ese primer piso a 1.000 estaba a su precio de mercado o ya estaba hinchado. Con lo cual, si estaba hinchado y tú encima lo hinchas más, es llover sobre mojado, por así decirlo. Vale, vayamos a esos clientes que acabas de comentar. Si tuvieses que hacer un baremo entre alquiler y venta, ¿en qué piensas que está el porcentaje? ¿Más alquiler, más venta? ¿Cómo se encuentra la situación? No sabré decirte muy bien el porcentaje, lo que sí es, podría decirte que esto es, creo que innegable, que el acceso al alquiler de cada vez está más complicado. Por una parte, por inseguridades jurídicas, sobre todo de cara hacia los propietarios. Y, bueno, principalmente por esto, sí. Ahora no sé si voy a decirte alguna otra cosa más, pero bueno, Ujú. principalmente por esto, por inseguridades. Que bueno, vuelvo al tema de Edu, porque he escuchado su intervención, me ha parecido muy interesante. Y una cosa que él también creo que ha mencionado o he entendido es que, a ver, no hay que demonizar a una parte o otra. A él, por ejemplo, yo sin conocerle de nada,
yo casi que pondría la mano en el fuego de que él entraría en lo que podríamos llamar un buen inquilino. Que aunque él esté, en su caso que ha mencionado, destine el 20% del salario al alquiler, aunque estuviera, por ejemplo, en un porcentaje superior, el 30 o el 40%, yo estoy seguro que él entraría en ese perfil de buen inquilino en cuanto a voluntad de querer cumplir con ese deber contractual. Entonces, esto es una cosa que es también difícil de medir por esta inseguridad que tenemos actualmente. Que es verdad que los propietarios, a grosso modo, se sienten muy desamparados, pero eso no quita que pueda haber inquilinos como Edu que, aunque puedan destinar, a diferencia de él, un porcentaje mayor de su salario, tengan mucha voluntad de cumplir su deber con el propietario, que algunas veces, como he podido escuchar, ahora no, años atrás, de algunos inquilinos, de decir, no, no, yo primero pago el techo y si por lo que sea tengo que estar un mes entero comiendo arroz o comiendo pastas o lo que sea, pues por así lo haré, pero lo primero es pagar el techo en el que vivo. Justo acaba de comentar que Enrique, que será el tercer invitado, que es muy importante encontrar un buen inquilino, porque luego es verdad que la ley, lo que tú comentabas un poco, te deja desamparado, ¿no? Bien, Bastante. me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué medidas piensas que se podrían aplicar para revertir la situación. Así a grosso modo. Pues las medidas, me gustaría que fuera de otra manera, pero me temo que las únicas medidas que se pueden tomar para arreglar son políticas. Pasan por la política sí o sí. Porque, a ver, un propietario, a ver, se puede proteger, se puede cubrir un poco, digamos, con los seguros de impago y demás, pero esto es algo que deja fuera a mucha gente, a muchos inquilinos, que aunque sean de un perfil, digamos, más de riesgo, si hay más seguridad para los propietarios o sienten más protección o que el Estado les ampara más, aunque sean estos inquilinos de un perfil más un poquito de riesgo, digamos, si al fin y al cabo hay voluntad por su parte, como he mencionado antes, no tiene por qué ser una mala relación. Ahora bien, el propietario igualmente debe sentirse protegido, que si le pasa cualquier cosa, él pueda recuperar su vivienda, sobre todo si hay una mala praxis, mala voluntad por parte de los inquilinos. Ok. Que ya digo, a ver, Y también claro, no son todos. claro, tú ahora hablas de la política y la influencia. Entonces, claro, mejor dicho, la pregunta viene casi gratuita, viene al pie. ¿Tu opinión sobre la ley de la vivienda actual? ¿Cómo la definirías en pocas palabras? Pues mira, si te, si te doy mi opinión, me cierran la cuenta de Instagram y me cierran todas las cuentas de las redes sociales. Ok. Y creo que está bastante claro. Ok, aquí te voy a hacer una última pregunta un poco más reflexiva, ¿vale? Porque la otra pregunta siempre iba un poco más enfocada a qué te parecen las soluciones políticas hasta el momento. Interpreto que van a ir más o menos en la línea. Eso Pero es. claro, aquí tú mismo lo has dicho, ¿no? No podemos demonizar ninguna de las dos partes, lo ha dicho Edu también. Creo que en esto tenemos, creo que una concordia entre todas las partes. Creemos que aquí hay algo que, pues, que a lo mejor en las reglas del juego no está funcionando bien. ¿Hasta dónde crees que está la responsabilidad en el consumidor del mercado inmobiliario? ¿Hasta dónde piensas que recae sobre el mismo? Pues yo creo que recae en el conocimiento. Es decir, si tú eres propietario, por ejemplo, y tienes una vivienda para poner en alquiler o que deseas vender, por ejemplo, a ver, sabemos que las leyes, las medidas políticas no dependen ni de ti, ni de mí, ni de nadie que nos pueda estar escuchando. Entonces, ¿qué es lo que sí depende de nosotros? Sí o sí depende de nosotros al 100%. El conocimiento, el estar informados, el saber, vale, si yo quiero hacer esto o tengo pensado alquilar, por ejemplo, poner en alquiler o poner en venta, ¿a qué debo atenerme? ¿Qué consecuencias en el bueno o en el mal sentido, tendré que acarrear? Entonces, responsabilidad nuestra al 100%, estar informados y saber de qué modo operar y qué consecuencias, ya digo, no en el mal sentido, tendremos que acarrear y estar dispuesto a asumir, por supuesto.
Pues Bernat, aquí acaba la microentrevista que te he pedido para tenerte aquí. La verdad que mil gracias por tu punto de vista. Estoy seguro que aportará más a este directo del opinólogo sobre la vivienda, que es polémico, que mucha gente me ha escrito, oye, ¿y cómo lo enfocamos y demás? Así que agradecerte este ratito, perdonar, o pedirte disculpas, mejor dicho, por el delay que hemos tenido, pero bueno, a veces la tecnología no juega a nuestro lado, aunque parece que por ahora nos está dando una tregua. Así que nada más, mil gracias por todo, Bernat, y muchas gracias. A ti por la invitación y enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues chicos, aquí hay un detalle que también quiero que pongamos en valor. Y es que hemos hablado ya de algunos puntos de vista sobre esta situación, sobre el alquiler. Y aquí me gustaría pararme y también escuchar ya no solo qué es lo que hay en el mundo, sino también qué soluciones se han aportado hasta el momento, ¿no? Se habla del concepto de regulación, concepto que aparece 6 veces en la ley, lo comenté anteriormente, pero no se llega a mojar la normativa. Por eso, por ahora, ni el inquilino ni la persona que trabaja en el mundo inmobiliario dicen que, oye, estamos bien amparados, ¿no? La han definido como un parche o como prefiero más no definirla. Claro, hablan del artículo 149.1, punto primera de la Constitución española, ¿no? En la parte de tener una vivienda digna. Y está muy bien, y es un gran aporte, pero no da más salto. Acto seguido, también, como ha dicho Bernat, casi todo se puede decir que está en manos de la política, se ha hecho una propuesta, que el límite de un alquiler de vivienda no sea de 5 años, que sea de 10. Claro, a partir de ahora habría que preguntarse, yo os dejo a vosotros la pregunta, si ya hay unos requisitos que hasta la gente está saliendo a la calle porque no los entiende, les parecen completamente inauditos para tener un alquiler durante 5 años, ¿qué pasaría con un alquiler de 10 años? Gran pregunta. Y luego aquí vamos a otro problema. El cómo se está hablando en Europa, y sobre todo, ya con esto voy a introducir a este siguiente punto antes de hablar con nuestro tercer invitado, que es el concepto de que el problema no es nuestro, de que hay que topar los precios, de que hay que bloquearlos. En Alemania mismo, en el 21, el propio tribunal del Bundestag lo descartó automáticamente. Se habla de que tenemos que reducir la inversión extranjera. Esto ha pasado en algunos países ya en Europa. Y al mismo tiempo, si no, alargar los plazos de estancia y de que no pueden arrendar, como pasa, por ejemplo, en Países Bajos, durante 4 años desde que compras una vivienda a partir del $500,000. Y sobre todo también es un concepto que es curioso, porque si hablamos de España, hasta hace muy poquito, yo recomiendo que miremos la hemeroteca, se regalaban las nacionalidades o se regalaba a lo mejor el pasaporte directamente si tú comprabas una vivienda viniendo del país que vinieses. Esto es algo que, como en el mundo internacional se habla de la Gold Card, pues a lo mejor ahora mismo nos encontramos ante una tesitura un poco extraña, aunque probablemente sean los mínimos. Pero bueno, como herramienta política siempre aparece. Y luego se habla mucho de la vivienda pública, pero aquí vamos a pararnos, porque aquí da muchísimo miedo. Yo recomiendo a cualquiera de los que está al otro lado de la pantalla que si tiene un ordenador a mano busque el informe de la vivienda del año 2020. En ese informe es vivienda en el ámbito europeo, pero sobre todo está el estudio de la vivienda 2020 España. Ponete esas 3 palabras y ahí lo tenemos. Vivienda 2020 España. Y veréis el informe. Y el informe es llamativo. Hay artículos sobre el mismo, que a lo mejor hacen un resumen más directo, pero hablan de la desinversión de la vivienda pública, la vivienda social y demás. Claro, vamos a por el punto principal. ¿Qué pasa en España? ¿En qué dato nos encontramos? Se dice que el mínimo en Europa debe ser un 10%. En España estamos en un 2,5%. Si comparamos los datos, y no os preocupéis que cuando acabe el programa, por fin, porque hemos conseguido arrancarlo, intentaré facilitaros todos los enlaces para que podáis cotejarlo. Una cosa que llama la atención, aunque también hay cuestiones políticas y cuestiones también de coyuntura económica que influyen, la inversión en el ámbito social ha cambiado una barbaridad. Y luego, claramente, se habla de los fondos buitre, de qué mal se ha gestionado esta situación, pero aquí el ciudadano, el máximo ejercicio que ha podido realizar ha sido el de meter una papeleta en una caja. A partir de ahí, ¿qué ha pasado, no? Pues claro, es que la construcción, y esto es alucinante, en el ámbito social, sobre todo para intentar regular este tipo de situaciones en España, hasta en los años 80 tenía una cifra muy alta. De los 80 a los 90 empezó a bajar, pero de los 90 hasta la actualidad se puede decir que solo se ha construido una 10ª parte de lo que se construía antes. Claro, aquí este dato puede ser una arma arrojadiza para también poderse hablar de política, pero hablemos de la realidad. Llevamos entonces casi 30 años escuchando promesas que no se han cumplido. Da igual quién haya gobernado. No nos caigamos en la trampa barata. Démonos cuenta de la realidad. No caigamos en la discusión. Debatamos, ¿no?, sobre ese asunto. Entonces, es un detalle muy peligroso. Pero veamos a nuestros vecinos. Portugal no tiene una regulación como tal, pero sí que tiene una bonificación fiscal. Echadle un vistazo. Lo encontraréis muy fácilmente.
Vayamos a otros detalles también importantes, ¿no? Suecia y Francia, que son países que protegen muy bien al inquilino. Suecia un 20% en el ámbito del alquiler social, Francia un 17%. Reino Unido, aunque ahora a lo mejor no lo consideremos Europa, 17%. Dinamarca un 20%. Austria un 24%, pero en Viena, preciosa capital por cierto, 60% de vivienda de alquiler social. 60%. Y luego vamos a Países Bajos, un 30%. Vale, estos son datos, habría que ver luego en qué cifras, pero también aquí influyen una serie de conceptos. Y esto cualquier persona que esté viendo en directo y que viva fuera de la frontera española lo entenderá. No es lo mismo un salario en Países Bajos, o un salario en Francia, o un salario en Alemania, que en España. Porque la fácil broma que nos podemos trasladar aquí es que el alquiler en Francia está a 1.100 euros ya, pero es que si comparamos los salarios, a lo mejor nos echamos a reír. Pero sobre nuestros salarios, ¿eh? No sobre los de los demás. Conceptos que quiero que os queden claros porque ya vamos a abordar la última entrevista de hoy. Las ciudades tensionadas, aquellas ciudades donde hay una demanda excesiva. Podemos hablar de Madrid, por ejemplo, o Barcelona. El empleo y los salarios, elementos que influyen. Las bonificaciones fiscales, algo de lo que no se habla, importante. La demografía, los derechos del inquilino y del propietario, las legislaciones. Y sobre todo la vivienda destinada al alquiler social y las formas de regulación. Hemos citado al propietario y ahora vamos a dar paso a nuestro último invitado. Dame un segundito. Viene Enrique Saura, propietario, a quien también tenemos que escuchar en este triángulo entre inquilino, vamos a decir que interventor intermediario en el mundo de la vivienda y propietario. Enrique Saura, buenas noches. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por estar aquí, porque encima, entre que hemos arrancado con bastantes problemas técnicos y demás, y que no son horas, pues la verdad que darte muchísimo, bueno, darte las gracias de verdad. Un placer, Manolo, para estar aquí con vosotros, siempre. Pues Enrique, vamos a por ello. Son unas preguntitas que creo que por lo menos nos van a iluminar un poco más desde la perspectiva de un propietario. Experiencia, cuéntame un poquito hasta el momento, ¿cómo ha sido tu experiencia como propietario en España? Bueno, yo aparte de mi vivienda particular, vi que sobre el año 2019 quería aumentar mi nivel de ahorro personal. Y vi que, en fin, había un momento determinado antes del coronavirus, pues el precio del dinero estaba bastante barato. Y aquí en Murcia en concreto, eh, la vivienda ha estado, comparado con el resto de España, muy económica. Económica y sigue estando bastante más barata que las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. Eh, entonces, pues di una solución. Yo me dedico a la construcción, pero de manera industrial, y di el paso para para obtener este ahorro. Entonces vi que había mucha vivienda procedente de bancos, procedente de ejecuciones hipotecarias, que por aquí rondaba los 30, 40 mil euros, y muchas veces pues necesitaba una pequeña reforma. Y, de- y pensé que ahí había un negocio que se podía explotar. Por entonces los alquileres en Murcia estaba una media de unos 500, 600 euros, ¿vale? Estamos hablando del año 2019. Entonces, pues empecé con una primera vivienda sin saber tampoco mucho del tema, pero sí que leyendo, informándome, y di un primer paso. Y compré una vivienda de 25.000 euros a reformar. Y más o menos me salió bien, estoy satisfecho, estoy contento con la adquisición. La alquilé enseguida, había una fuerte demanda, sigue habiendo una fuerte demanda. Lo reformé, me costó alrededor de unos 10.000 euros, y, y vi que era bueno. Y me gustó los inquilinos, empecé a aprender los tipos de inquilinos que había, las necesidades que tenía, y vamos buscando también pues dar solución a lo que ellos se planteaban. Entonces, pues, vi que a lo mejor no necesitaban vivienda de lujo, sino una vivienda accesible para poder vivir ellos con su pareja, o simplemente necesitaban una vivienda práctica, porque no había vivienda económica. Ello se ofrecía. Y al poco tiempo vi que esto funcionaba, compré una segunda vivienda de las mismas características, esta vez amueblado, esta vez sin necesidad de reforma, un poquito más cara, y efectivamente me pasó lo mismo que la primera ocasión.
se alquiló y se facto, rapidísimo. Hay mucha demanda, muy poca vivienda mm, disponible, económica. eh, y efectivamente, y sigo teniendo al inquilino desde el principio y todo genial, mientras que me pague. Por eso hemos dicho antes, muy importante, elegir bien el inquilino y, y sin problema. Eh, Hablando de números, vamos a hablar un poco de números, porque ¿cuánto es un económico en Murcia? No es lo mismo que en Madrid. En Madrid estoy viendo aquí los precios en alquiler medios. En la provincia de Madrid son 1.600 euros. En la ciudad de Madrid, 2.500 euros. Me parece una locura. En Murcia, en la provincia de Murcia, son de 750 y en la ciudad 850. Muy económico. Pero es que, claro, aquí puedes coger una vivienda para vivir con 30 o 40 mil euros. En Madrid, eso no te cuesta en una plaza de garaje, básicamente. O sea, es increíble. Y entonces, pues aquí, como te comento, quizás estoy mi caso no es un poco especial, un poco atípico, ¿vale? Y bueno, esta es mi estrategia. Vivienda económica, pero no con ello exento de lo que necesitan mis inquilinos, que son un baño decente con sus dos habitaciones, salón, comedor, una cocina completamente equipada, si puede ser con su terraza, que sea un primero o un segundo como máximo, para abaratarlo, que sea sin ascensor, mm, que no suponga, a estos niveles, no supone más de un 30% de su nómina. Entonces son asequibles, algo que ellos están cómodos y están dispuestos a pagar y de forma casi, muy contentos, vamos. Y claro, entonces, pues el caso atípico es un caso atípico aquí en Murcia, y aún así está subiendo y mucho. Por ejemplo, tengo aquí datos que ha subido un 78% el precio de alquiler en los últimos 10 años. Claro, lo que antes se alquilaba por 300, 350, ahora estamos hablando de 500 o 550. Sigue siendo económico, pero no deja entrever igualmente que ha sido un 78%. Mucho, mucho. Eh, Tengo aquí también una estadística del Instituto Nacional de Estadística que hay un 15% de viviendas que están vacías, ¿vale? Es que dice, oye, ¿por qué lo inquilinos? Oye, no lo ponen en alquiler, ¿no? Porque hay un 15% de vivienda vacía. Ya sabemos que ahí sufrimos nosotros, los propietarios, una ley que no nos está ayudando demasiado. Una ley que sabes que si no coge un buen inquilino, te puede impagar, te puede ocupar la vivienda, puede... la ley no nos ayuda, ¿vale? Entonces, Manolo, bueno, quiero que me hagas algunas preguntas que quizás... A ver, acabas de dar un punto importante, ¿no? La ley no ayuda. Y fíjate que hemos hablado con un inquilino, hemos hablado con una persona que se dedica al mundo inmobiliario y también cuando hemos hablado de la ley se han quedado como, no es que sea lo mejor como solución. Claro, mi pregunta es, ¿qué requisitos tú exiges a un inquilino para sentir una mínima de seguridad? Pues los requisitos, pues mira, los requisitos, un máximo de un 30% de su salario, es lo que Ujú, exijo, un mínimo, para que esté cómodo para pagar. Por supuesto, le pido sus tres últimas nóminas, le pido ujú. en función de su nómina 1 o 2 meses de fianza, y si veo que es una persona buena y que se le ve, pues en este caso, que dice, oye, que hay intención de pagar en fin, que se ve con cierta solvencia económica y pues yo lo puedo incluso rebajar a una única, un mes de fianza porque se le nota en fin, que es una persona noble y que no te va a fastidiar el piso ni te lo va a complicar, ¿vale? Luego también es verdad que ve otros aspectos sociales de comportamiento en fin, que si ves que no te va a dar dolores de cabeza, si no es muy quisquilloso y demás. Y bueno, pues al fin y al cabo realmente una sintonía entre inquilino y arrendador.
Ok. Quería hacerte una pregunta. Tú piensas, antes le he dicho el inquilino, entonces quería saber si tú también te has visto en esa perspectiva de que parece casi como una entrevista de trabajo el conseguir un alquiler. Es decir, tú que estás en el otro lado, que estarías como el entrevistador, por decir algo, y ahora que has comentado Eso. esto del feeling, ¿no? Que también me parece Mm. razonable, ¿no? Si tienes una persona que a lo mejor tiene como una serie de actos, de gestos que te parece que pueden ser perjudiciales al final para tu vivienda, tiene todo el sentido del mundo, pero ¿piensas que tienes que estar a lo mejor en ese nivel de exigencia para poder confirmar la seguridad de que le das las llaves de tu propiedad? Cuando sacas una vivienda en alquiler, ¿vale? Te pueden llamar la primera semana perfectamente 50 o 60 personas interesadas. Ujú, Muchas personas interesadas. Estoy hablando de este nivel de precio. Supongo que cuando lo pones a 2.000 o 3.000 euros el mes, seguramente sea mucho menos. Pero claro, tú tienes que filtrar en esas 50 personas la primera semana muchos aspectos que ves que te puede cuadrar o no te puede cuadrar. Si una persona, si es una persona trabajadora, si vive para él solo, si es con su pareja, si viene con su familia, si es para otras personas, si lo quiere vivir con sus amigos, si es a largo plazo, a corto plazo, todo ese tipo de cosas lo tengo que valorar, ¿vale? Efectivamente, es como casi una entrevista de trabajo, pero es igualmente necesario, porque tú coges a un trabajador y no te interesa, le pagas el finiquito y lo largas, ¿vale? Y está en su derecho, pero claro. Si yo en mi vivienda cojo un inquilino que no me paga, tienes un problema muy grave. Entonces, el filtro hay que hacerlo muy bien, analizarlo todo punto por punto, hablar con él, ver que hay un feeling con la persona y si está todo bien, pues adelante. Vale, vamos a como tres preguntas puntuales. Quiero saber tu opinión de forma muy Mm. breve y con eso ya te dejo tranquilo y puedes descansar. No te preocupes. Medidas para revertir la situación. ¿Qué se te ocurría así, a golpe, como si fuera un telegrama? ¿Qué me A podrías ver, decir? ¿Qué me podrías recomendar? mira, tan fácil como, mira, aumentar la oferta de viviendas, Ujú, aumentar la oferta de vivienda es básico, aumentar la oferta de suelo, aumentar el salario mínimo, ujú, claro, todo eso ayuda a que la gente pueda adquirir más vivienda y más alquiler, también ayudar a los jóvenes trabajadores con la entrada o con la hipoteca, ayudarlos de alguna manera que no se encuentren tan desprotegidos, porque claro, imaginemos una casa, una vivienda de media que te cuesta 250.000 euros, si tú tienes que conseguir un 25%, tú no tienes 50.000 euros. No conozco a nadie que tenga 50.000 euros para poner, nada más que para la entrada. No conozco a nadie que tenga 50.000 euros de menos de 35 años. O sea, me parece una brutalidad. Oye, si no ayudamos a esos jóvenes a que se puedan independizar, se van a vivir siempre de alquiler y no van a encontrar nunca la suficiente libertad para tener su propia vivienda y eso me parece muy grave. ¿Piensas, es decir, antes han dicho los anteriores invitados que las soluciones pasan por la política? Eh, ¿Cuál es tu opinión como propietario hasta el momento de las soluciones políticas propuestas hasta la fecha para resolver esta situación? A ver, ahora mismo creo que las soluciones, no se ha puesto ningún tipo de solución. De hecho, yo creo que con la ley esta de la vivienda está fallando completamente. Creo que ni los precios han bajado, ni la facilidad de encontrar vivienda está mejorando en ningún momento. Lo contrario, todo lo contrario, está empeorando de manera muy drástica y significativa. No creo que tú puedas manipular la ley de oferta y demanda a tu antojo. O sea, me parece una ley básica de economía de primer curso. O sea, tú no puedes hacer eso. Mm, y de hecho está fallando. Entonces, tú quieres precio más económico, aumenta la oferta, pero no restrinja a gente que venga con leyes absurdas para en las zonas tensionadas poner un tope que luego nadie cumple, que van a encontrar siempre estrategias para saltárselas y luego lo que le va a hacer es decir, oye, señores, me estás obligando a alquilar, porque claro, si tú tienes, te están obligando en el sentido de que si tú tienes más de 5 viviendas en una zona tensionada, tú tienes que pagar más IBI. Por lo tanto, me estás obligando implícitamente a alquilarlo. Y además con un techo, tío, que es mi vivienda, que es propiedad privada. ¿Me entiendes?
déjame, o sea, déjame que yo gestione mi patrimonio como yo considere, que a lo mejor lo que quiero únicamente es un ahorro para mis hijos, para mi futuro. ¿Me entiendes? Me estás obligando a que yo lo ponga en alquiler. Si yo lo pondré en alquiler, si hay una ley que me protege, hay una ley que me apoya, hay una ley que veo que tengo un respaldo. Si no, entiendo que la gente no quiere alquilar, lo entiendo perfectamente. Y última pregunta, Quique, ¿hasta dónde piensas que está o recae la responsabilidad en los demás, es decir, en la ciudadanía, en esa situación? Eh, Así, muy breve, ¿cómo lo catalogarías? ¿Cómo? Perdona, Es decir, ¿cuál es la pregunta, es perdón? decir, la pregunta es sencilla, ¿hasta dónde crees que llega la responsabilidad de esta situación en la ciudadanía? Ujú. Bueno, a ver, los ciudadanos también tienen que ser conscientes de que esto es complicado, ¿vale? Entonces, tenemos que exigir a nuestros políticos que aumente, políticas reales que funcionen, políticas que sabemos que han funcionado en el pasado. El ejemplo más fácil y más sencillo que es que ha habido siempre vivienda social, lo has comentado hasta hace un momento, y ha bajado, tengo aquí por aquí el dato, si lo encuentro, no lo encuentro ahora mismo, pero bueno, que ahora mismo la vivienda social está a bajos mínimos desde hace 50 años. O sea, Sí. nunca ha habido tan poca vivienda social. Se está construyendo un 10% menos de lo que se construía en el año 2017, que lo acabo de comentar hace un momento. Ujú. No hay acceso al dinero, no hay posibilidad de mejorar. Entonces, tenemos que reivindicar, la gente de a pie tiene que reivindicar lo que en teoría se le exige por derecho, ¿no? O sea, como, tío, que no puedes comprar tu propia vivienda. Entonces, por favor, que los políticos de verdad, que los políticos de verdad hagan caso a la gente de a pie y que le ayude con aumentando la oferta de vivienda, la oferta de suelo, aumentando el salario mínimo, que eso sí se ha hecho, y eso es bueno, pero con más ayuda a los jóvenes trabajadores, con la entrada, con la hipoteca, que es necesario. Pues Quique, darte las gracias. Antes que nada, me había olvidado presentarte y no quiero acabar No te sin preocupes. presentarte, porque además nos conocemos hace un montón de años y me vas a Sí, sí, matar sí, si no te presento. sí. Quiero que sepáis que Quique, lo primero de todo, es padre de 2 hijos que son maravillosos y de una mujer que la hace muy Muchas, feliz. Eso que lo sepáis. muchas Además es gracias. murciano, lo ha dicho desde el minuto uno. Como no lo diga, No, se me no. muere en directo. Y además es una persona que, aparte de ahorrador y inversor inmobiliario desde su justa medida, está formado en Administración y Dirección de Empresas, ha estudiado tanto en Irlanda como en Madrid, y sobre todo estemos hablando con una persona así que no tenga conocimientos y que tampoco no haya acertado y se haya equivocado, sino que además, pues entre sus estudios también está un máster en dirección financiera y lleva 15 años en el sector industrial, ¿vale? Entonces, la construcción industrial. Simplemente, pues para que tengáis un poquito más en localización al invitado de hoy y date las gracias por aguantar este Gracias ratito a ti, Manuel. y Muchas cuídate gracias a muchísimo, ti. Quique. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Pues chicos, acabamos ya este programa y este programa va a acabar con algo que seguro que os suena muchísimo, que es el concepto este de ChatGPT, ¿no? El ChatGPT 4, ¿no? Pues os quiero contar algo que os va a llamar bastante la atención del concepto de ChatGPT 4. Y es que hay un juego que se llama City Skylines 2, donde se hizo una prueba sobre si la inteligencia artificial, si el propio videojuego era capaz de organizar una sociedad donde no hubiese especulación. Bueno, se pusieron un grupo de jugadores, empezó la inteligencia artificial a funcionar, ¿y cuál fue el resultado? Pues no lo vais a creer. Se especuló y hubo gente que se quedó sin vivienda porque los alquileres subieron una barbaridad. No os preocupéis porque dejaré también en el perfil este artículo para que echéis un vistazo. Y a todo esto, claro, hay una serie como de opiniones muy interesantes sobre qué es lo que ha pasado en todo esto, ¿no? Es decir, porque claro, a la inteligencia artificial se le preguntó, bueno, ¿y cómo solventaríamos esta situación? Pues os lo digo ya, se solventa de una forma muy sencilla. Eliminando el alquiler y poniendo simplemente la posibilidad de propiedad. Eso pues que conllevaba que el activo pasaba a ser, pero mejor dicho, sí, el activo pasaba a ser un pasivo y entonces ya decaía automáticamente la situación. Caía el precio y con ello pues la vivienda podía ser más accesible. Vale, esto es como una fantasía, ¿no? Pero si le preguntas al GPT-4, ¿qué soluciones darías para el mercado actual? Al actual, el que vivimos nosotros, no el de un videojuego. Quería poneros ese dato para dejarlo claro. Reflejó varias necesidades importantes. La primera de ellas, y parece una tontería, salarios estancados. Lo acaba de comentar Enrique y también lo ha comentado Edu. En segundo lugar, la escasez de vivienda social. Quita los datos, los compartiré. Pero sobre todo,
El problema del alquiler no es solo en España, es en muchos otros lados. La gentrificación y el turismo masivo, las dificultades para acceder a hipotecas, lo acaba de comentar nuestro compañero Enrique, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas eficaces. Bien, llegamos al final, chicos, y daros las gracias por el tiempo que me habéis aguantado. Simplemente destacar una de las preguntas que he recibido esta misma tarde de una persona que pues, nos sigue desde hace muchísimo tiempo, que ha hablado sobre, oye, ¿qué es lo que se necesita o cuánta vivienda pública se necesita para satisfacer la demanda? Pues vamos a alucinar. Vamos a alucinar. En la última década solo se han construido 167.479 viviendas. No os preocupéis que os pasaré los datos. José María Raya, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra, dice que el alquiler social pues, debería subir unos 50.000 aproximadamente y acercarse a los 350.000 viviendas de mercado para mínimamente cubrir necesidades. Pero al loro con lo que viene ahora. Si España quiere estar en la media europea, tendríamos que construir 1,5 millones de viviendas. Y si queremos estar donde queremos estar, es decir, cumplir toda la demanda, 3 millones de viviendas. Ahora la pregunta sería, ¿y dónde están estas viviendas? Habrá que preguntárselo. Mientras tanto, daros las gracias a todos los que os habéis pasado por aquí, a todos los que habéis comentado o habéis realizado preguntas. Y nada más, nos veremos la semana que viene en un próximo programa. Esperemos que con menos problemas técnicos. Y nada más, que paséis una gran noche y sobre todo un feliz puente. Y antes de acabar, muchísimo ánimo y un abrazo muy fuerte a toda la gente de la Comunidad Valenciana y también de Castilla-La Mancha, que han sufrido mucho por este Dana, y esperemos que se solvente la situación lo antes posible y que se pueda encontrar a toda esa gente que aún está en paradero desconocido. Muchísimas gracias y que paséis buena noche.